Buenas, buenas. Qué alegría encontrarnos hoy, poder compartir este tiempo, poder agradecer al Señor e iniciar este día en esta mitad de semana, poder iniciar este día agradeciéndole al Señor, disfrutando de lo que Dios nos ha permitido vivir durante estos días. Y todos los que han venido llegando, muy bienvenidos. Recuerda regalarnos un saludito, hombre, no se aguante. Regálenos un saludito, regálenos unas palabritas allí. Un saludito, una expresión, una palabra, una petición aún que pueda usted tener. Las estamos recogiendo y oramos cada semana por todas esas peticiones. Y por estos días nos acercamos ya estamos a puertas de esa semana en la que recordamos la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ya estamos en esa semana en la que estamos trayendo a memoria lo que ocurrió hace 2000 años con el Salvador, y por eso estamos pensando en esto de camino a la cruz. Camino a la cruz. Es la manera en cómo nos acercamos a esta semana. Y es lo que Jesús está viviendo en esas semanas previas a esa semana en la que entra a Jerusalén, en lo que conocemos como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Es que Jesús la tiene muy clara. Él va camino a la cruz. Y eso nos traza a nosotros el derrotero. ¿Cuál es el camino del discípulo? El camino del discípulo no es diferente del de Jesús, es el camino de la cruz. Pero entonces tenemos que morir como Él murió. Pues Él murió en una cruz, literal, y el discípulo cada día debe morir en una cruz, porque cada día nuestra voluntad se quiebra para que se haga la voluntad del Señor. Se quiebra nuestra voluntad, se quiebran nuestras ambiciones, nuestros egoísmos, nuestros odios, nuestros resentimientos, para dar lugar a la buena voluntad de Dios. Y eso es un camino muy exigente, porque a veces brotan unas raíces de amargura, brotan unas raíces de odio, de egoísmo, de envidia. Y hay que ahora cambiar todo eso por el llamado del Señor. ¿Se da cuenta? Ese es el desafío que Dios nos pone. Y hoy quiero que pensemos en esa pregunta: ¿qué quieres que haga? Es la pregunta de Jesús, no solo a los dos ciegos allí en Mateo 29. Es la misma pregunta que Jesús le hace a la madre de Jacobo y de Juan. ¿Qué quieres? Muy similar la pregunta que se formula allí, y es lo que vamos a tratar de observar ahora. Y en ese acercamiento vamos a hacer la lectura del texto. Es un texto corto, entonces lo podemos leer en su totalidad porque son muy pocos versículos. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo. Creo que ese texto es un texto de gracia, ese versículo. Y si lo quiere, solo esa expresión. Jesús se detuvo. Nada más quiero dejarle esa reflexión aquí en la lectura inicial. Es un texto de gracia. Cuando ese par de hombres estaban siendo invisibilizados por la multitud, Jesús se detiene. Y Jesús es el personaje principal. Es aquel a quien todos ovacionan. Y se detiene. Es un texto de gracia. Y no solo se detiene, sino que los llama. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les pregunta Jesús. Señor, queremos recibir la vista. Jesús se compadeció de ellos y les
tocó un texto de gracia. Les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Es un precioso texto. Esa segunda parte me parece que es una expresión de la bondad del Señor para nosotros hoy, que nos ayuda en este peregrinar que vamos teniendo. Y acá lo que tenemos es una pregunta con dos respuestas. Y hablamos de una pregunta con dos respuestas porque les decía hace un momento que en el versículo 21 del mismo capítulo 20 hay una pregunta similar que se la hace Jesús a la madre de Jacobo y Juan. ¿Qué quieres? Porque la señora se acerca allí, seguramente lo toca por la espalda y le dice: Señor, ¿me puedes regalar una citica, por favor? ¿Es posible que me regales la atención, una citica, para que dialoguemos sobre un asunto que tengo pendiente? Y Jesús le aparta dentro de su agenda, le aparta el espacio y dice: pues ubiquémonos en este rinconcito y aquí podemos hablar. Cuéntame, ¿qué quieres? Y en el versículo 32, ¿qué quieren que haga por ustedes? Es la misma pregunta, formulada con una palabra más, una palabra menos, y que conste que este texto también lo encontramos en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Que es un texto que tiene paralelos, la misma narración, Marcos y Lucas. Si usted en su Biblia tiene de pronto el titulito, hay un titulito ahí en el pasaje y debajo del título hay un par de citas bíblicas, una en Marcos y Lucas. Eso significa que esos son pasajes paralelos. Aquí vamos a anexarle algo, y es que lo que va a dar lugar a esta narración que inserta Mateo es la expresión: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Creo que esa es la preparación para lo que va a acontecer, porque esa declaración del versículo, estoy leyendo el versículo 28, esa declaración de que el Hijo del Hombre, es decir, Jesús no vino para ser servido, sino para que servir, lo está preparando uno para Jerusalén, porque seguidamente en el capítulo 21 está la entrada triunfal a Jerusalén. Es lo que vamos a celebrar el día domingo, lo que conocemos como el Domingo de Ramos, donde vamos a recordar que Jesús entró a Jerusalén en un burrito. Esa entrada se está preparando en este acontecimiento, y va a dejar muy claro: el Hijo del Hombre, es decir, Jesús no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y por qué nos está preparando y nos está sirviendo de antesala a esta descripción? Porque básicamente lo que está afirmando el texto es que lo que va a acontecer en esa semana de pasión es aquello a lo que vino Jesús. Aquello a lo que vino Jesús. Y entre esa declaración y la entrada triunfal está esa narración de los dos ciegos. Dos ciegos que ven lo que otros no ven. Dos ciegos que logran ver lo que aquellos que disfrutan de la oportunidad de ver no están viendo. Y esto nos trae a memoria una expresión que Jesús va a usar en Mateo. Recordamos por allá en el capítulo 13, el Evangelio de Mateo, en una cita de Isaías, de que teniendo ojos pero no ven. Pues aquí está. Dos ciegos que ven lo que los que tienen ojos no están viendo. ¿Qué les parece? Dos ciegos que ven lo que no ven aquellos que sí tienen la oportunidad de ver. Eso es lo que está sucediendo allí. Y ese es el desafío que nos va dejando el texto bíblico a nosotros. Y aquí tenemos una necesidad y una petición. Una necesidad porque esta gente son dos ciegos y mendigos. Están al borde del camino, o sea, son mendigos. Son personas que dependen de la limosna. Creo que todos en algún momento nos hemos encontrado con una persona
habitante de la calle que está al borde, o alguna persona que no necesariamente sea habitante de la calle, pero que nos solicita algún aporte económico. Y muchos de ellos viven unas profundas, unos dramas de manera impresionantes. Aquí creo que estamos muy familiarizados con el tema de la mendicidad, con el tema de cuando nos tocan allí la ventana en el carro, cuando vamos por la calle y se nos acerca alguien, y eso nos suena como un poco incómodo, la insistencia, la solicitud de estas personas nos incomodan, a veces la impaciencia nos aborda y los rechazamos y somos hasta un poco fuertes con ellos. Pero este par de hombres, como muchos de los que hay, seguramente no todos, porque hay personas que han tomado la mendicidad como un negocio, pero muchos viven una gran tragedia, una gran calamidad. Y para el pueblo judío, una condición como la que tenían este par de hombres era considerada una maldición. Es decir, esta gente está así porque son personas que están como purgando, están pagando algún mal que han hecho, o ellos o sus padres. Entonces se consideraba que una situación como esa era una gran calamidad, era el resultado de sus malos actos. Creo que nosotros no estamos muy lejos del concepto. Nosotros hablaba en estos días con alguien y decía, esa expresión que mantenemos casi que a flor de piel, que se mantiene allí en nuestros labios, es que yo merezco, es que yo merezco, es que yo merezco. Entonces creemos que la vida se trata de una recompensa a mi buen comportamiento. Creo que si la vida se tratara de una recompensa al buen comportamiento, no estaríamos muy bien. No estaríamos muy bien. Piénselo. Sea honesto consigo mismo. No trate de maquillar la realidad. Si la vida se tratara de una recompensa, pero piénselo delante del Señor. No comparándose con su vecino, no comparándose con el señor del frente, no comparándose con su compañero de trabajo, no se compare sino a la luz del Evangelio, a la luz de quien es nuestro modelo de vida, que es Jesús de Nazaret. Entonces, a la luz de ese modelo, piénselo, usted y yo tenemos en realidad la capacidad para decir, es que yo lo merezco. ¿Será? Hay que ser muy osado para pensar que sí, si somos honestos, si abrimos la vida, si abrimos la vida y la revisamos a la luz de Jesús de Nazaret, a la luz de Jesús, no a la luz del vecino. Es posible que seamos mejor que el vecino, mejor que nuestro compañero de trabajo, mejor que la persona con la que hemos tenido un altercado. Es posible que seamos mejores que ellos. Es posible que nuestra conducta ética, nuestros principios, nuestros valores sean muy superiores a los de él. Pero hurgando en el corazón y comparándonos con Jesús, ¿será? Ahí le queda la tarea para que se revise. Entonces allí están 2 ciegos y 2 mendigos que seguramente a la luz de la valoración cultural del medio en el que están, son 2 personas con una gran tragedia, una gran calamidad, fruto de una maldición. Y la maldición es por algo que ellos hicieron o sus padres hicieron, algo generacional. Se consideraba de esa manera, podía ser algo generacional, era el concepto que se tenía. Pero es increíble, los 2, permítame decirlo así, los 2 malditos, hombres malditos, porque seguramente se está pensando que viven y están experimentando esa condición fruto de una maldición. Entonces esos 2 hombres que son malditos a la luz de la lectura social, cultural, esos 2 hombres malditos son 2 hombres que ven lo que los demás no ven. ¿No le parece a usted curioso? Y es que 2 ciegos, al oír que pasaba Jesús, gritaron, Señor, Hijo de David. ¿Sabes qué es lo que están afirmando allí? Y les decía que este texto enlaza muy bien esa declaración de que el Hijo del Hombre no vino a servir, sino a ser servido, sino a servir. Enlaza muy bien con la entrada triunfal,
porque nadie había hecho una declaración tan enfática de Jesús diciendo: este es el Hijo de David. Y eso tiene una connotación dentro de la expectativa mesiánica que tenía el pueblo de Israel. Y es que ellos están afirmando: este no es un hombre cualquiera. Este no es un profeta más. Este no es un personaje más, un hablantinoso más. Este no es un dicharachero más que viene aquí a enredarnos. No, este es el Hijo de David. Es el cumplimiento de la promesa. Él es el profeta que nos fue anunciado. Él es el Mesías. Él es el que se va a sentar en el trono de David. Él es. ¿Se da cuenta que estamos frente a dos malditos por el concepto social, cultural que había, a un religioso que ven lo que los demás no ven? Es sorprendente el texto, ¿no? Dos ciegos que ven. Eso no lo esperábamos. Nosotros esperamos que los ciegos no vean, pero aquí hay un contraste. Los que ven, no ven, y los que no ven, ven. Ven quién es el personaje. La gente está detrás de Jesús. Solamente por el calor del momento. Esto me lleva a pensar, ¿usted recuerda esa historia de esa mujer que sufrió por muchos años de flujo de sangre? Religiosa, social, culturalmente era una mujer considerada inmunda, así es como se catalogaba en su momento, fruto de que padecía una hemorragia que no había logrado parar y había consultado a todos los médicos y nadie había logrado resolverle, por lo que da la idea del texto. Posiblemente era una mujer que gozaba de alguna posibilidad económica y había hecho una inversión impresionante para salir de su problema y no lo había logrado solucionar. Y hay una gran multitud detrás de Jesús, todos allí tocando al personaje principal. Oh Jesús de Nazaret, oh Jesús, y allí están todos en una euforia impresionante. Pero esta mujer en silencio está pensando: yo necesito aunque sea tocarlo. Y cuando lo toca, Jesús se detiene y dice: alguien me tocó. Y los discípulos le dicen: pero qué absurdo, Señor, pues si todos te estamos tocando. No, es que no me tocaron en la salamería que la multitud lo está haciendo. Esta persona me tocó de manera diferente. ¿Se da cuenta lo que está pasando con este par de ciegos? Ellos no se están acercando como los demás. Es más, están viendo lo que la multitud no está viendo. Está reconociendo lo que la multitud no ha reconocido. ¿Sí? Y ellos gritan. Y gritan fuerte. Y gritan fuerte porque en el versículo 30 y 31, a ellos allí en el versículo 31 la multitud trata de callarlo. Chito, no interrumpa. Esto es una celebridad. ¿Usted cómo se le ocurre llamar a esta tremenda celebridad para que venga a atenderlo a usted, que es un hombre maldito, un par de hombres malditos? ¿Para qué benditos lo están llamando? No estorbe. Hay un total desprecio de la multitud para con este par de personajes, ¿sí? Pero para ellos es la oportunidad de su vida. Y recuerde, ellos están viendo lo que la multitud no está viendo. Entonces, cuando decimos que es la oportunidad de su vida, es literal. No es algo que estoy montándole al pasaje. No es algo que le estoy imponiendo al pasaje. Es que ellos han dicho: Señor, Hijo de David. Ellos sí están entendiendo quién es ese personaje. Y le hacen una solicitud: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y algo que usted observa, usted y yo observamos en esa expresión, ten compasión de nosotros, es que es probable que este par de hombres no se acerquen a Jesús como posiblemente muchos de nosotros nos acercamos.
Y muchos de nosotros nos acercamos es con una demanda a Dios. Les acabo de decir que nosotros tenemos una expresión muy común, muy popular, y es que yo lo merezco, Señor, es que yo lo merezco. Y posiblemente a veces nos acercamos al Señor diciéndole, efectivamente, Señor, es que yo lo merezco. ¿Por qué? ¿Por qué esta enfermedad? Señor, ¿por qué esta crisis? Señor, la inflación tiene que afectar al resto del mundo, pero no a mí, que soy tu hijo. ¿Por qué a mí? Ellos no se acercan con una demanda. No le están exigiendo, a pesar de que ellos no sabemos cómo, porque el texto sí nos guarda un silencio. Ya Jesús está terminando su ministerio, es decir, ha transcurrido más o menos unos 3 años largos de Jesús caminando por las calles de Galilea, de Jerusalén, de todos esos territorios alrededor. De manera que es posible que haya llegado a los oídos de este par de ciegos, de un personaje que anda sanando, que anda obrando, que tiene compasión de los necesitados. Ha llegado a oídos quién es Él. Y ellos, a pesar de que no lo han visto, no han visto ningún milagro. No han visto ningún milagro. Y usted dirá, ¿y por qué no? Porque sabe que no han visto. Porque son ciegos. No han visto ningún milagro. No lo han visto. Pero creen. Creen por lo que escuchan acerca de Jesús. Creen por lo que escuchan acerca de Jesús. Este par de ciegos están viendo quién es Jesús. Sí lo están viendo. Y gritan fuerte. Es la oportunidad de su vida. Y la solicitud, ten compasión de nosotros. No es una exigencia, no es una demanda. No se acercan diciéndole, Señor, aquí estoy esperándote, me tienes que atender. Señor, yo soy tu hijo. Señor, yo voy a la iglesia. Señor, yo leo tu palabra. Señor, yo merezco tal cosa. Esa expresión merezco creo que debería ser muy reevaluada entre nosotros a la luz de la palabra del Señor. Cuando nos revisamos a la luz del Señor, debería ser muy reevaluada. Y Jesús escucha lo que nadie quiere escuchar. ¿Y cómo así que Jesús escucha lo que nadie quiere escuchar? Recuerda que la multitud le está diciendo a ese par de hombres malditos, porque así era el concepto que podían tener de ellos, que guarden silencio. ¿Cómo se les ocurre estorbar a la celebridad? Y Jesús los escucha. Y Jesús se detiene y los llama. Se ha puesto a pensar que en muchas oportunidades usted y yo también, así como a veces podemos sentir que merecemos, es posible que también vivamos con la tensión de, ¿será que Dios sí me escucha a mí? Que soy esto, que vivo con esto, que lucho con esto, Porque pensando en esto de los méritos, que yo lo merezco, y nosotros siempre estamos pensando que cualquier bondad de Dios que recibamos es una expresión, es el resultado de mi buen comportamiento. Nada más equivocado que eso. Cualquier obra de Dios no responde a mi buen comportamiento. Responde a la gracia de Dios, a la bondad de Dios. Dios, ¿por qué te regaló el día de hoy? Cuando a lo mejor el día de ayer cultivamos en el corazón cosas que no debíamos cultivar. Cuando a lo mejor el día de ayer tuvimos unas reacciones explosivas que no debíamos haber contemplado siquiera en nuestro corazón. Porque a lo mejor estamos tomando unas decisiones no acertadas. ¿Y por qué el Señor decidió regalarte el día de hoy? Por su gracia. ¿Y por qué te tiene en este momento escuchando este tiempo y en este espacio te tiene escuchando este texto? Por su gracia. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Se detuvo y los llamó.
¿qué quieren que haga por ustedes? Es una expresión de la gracia de Dios. La multitud veía un estorbo. Para Jesús era una oportunidad de mostrar misericordia. Es posible que nosotros hoy estemos pensando, ¿qué es lo que debo hacer para que Jesús me escuche? ¿Qué es lo que debo hacer? O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Pues vamos a ir revisando y recuerde, una pauta es que este par de hombres no se acercan diciéndole, oiga, necesito que usted me sane. No le ordenan, no le exigen, ten compasión, apelan a la misericordia de Dios. ¿Cuál es la manera de acercarnos hoy? Nadie más importante en ese momento, en medio de la multitud, que ese par de malditos. Y perdóname la manera en cómo los estoy calificando, no creo que estoy retomando la manera en cómo cultural y religiosamente eran considerados. Ese par de hombres desechables. 2 seres humanos a quien Dios, hecho hombre, se acerca, los hace llamar. Y algo que uno observa es que Jesús nunca está demasiado ocupado como para no atendernos. Eso me parece precioso. La multitud no pensaría, no, Jesús está en una sarta de ocupaciones que cuándo me va a prestar atención. Siempre tiene oídos para nosotros. Siempre. Siempre tiene oídos para nosotros. Siempre. No ocasionalmente, siempre tiene oídos para nosotros. Y aquí quise traerles este salmo, solamente 2 versículos del salmo, porque me parece que debemos preguntarnos, o a la luz de lo que venimos observando en ese pasaje en Mateo, es ¿a quién presta atención el Señor? O sea, ¿a quién es que escucha el Señor? ¿A quién es la persona que es escuchada por Dios? ¿Quién es? Mírela ahí. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¿A quién presta atención el Señor? ¿A quién? ¿A quién escucha el Señor? Ahí está. Y creo que ahí nos está planteando cuál es la manera de acercarnos con esa petición que traemos. No se requiere un gran protocolo, no se requiere, Señor, ¿cuál es la forma? ¿Cómo debo vestirme? ¿Hay que hacer algún movimiento? ¿Hay que hacer algún gesto? ¿Debo llegar llorando? ¿Debo llegar en qué condiciones? Explíquenme. ¿Dónde están las reglas del protocolo para acercarme a Jesús? No requiere un gran protocolo. No requiere frases muy elaboradas. Enséñeme a orar como usted ora, por favor. Es más, escríbame la oración que usted acaba de hacer para yo hacerla. No se trata de eso. Se requiere un acercamiento de corazón. ¿Sabes qué es la diferencia entre la multitud y ese par de hombres ciegos desechados por la multitud? Que ellos están viendo quién es Jesús y lo reconocen y se acercan con la dignidad, reconociendo la dignidad de Jesús y su necesidad. La dignidad de Jesús y su necesidad. Se acercan de corazón. Y por eso el texto dice que gritaban con más fuerza. ¿Sí? Y eso da cuenta de, imagínate la escena, la gente diciéndoles, Chito, guarde silencio, no más. Y estos hombres desesperados, esta es la oportunidad de nuestra vida, si no es ahora, no es nunca. ¿Sí? Y ellos han logrado entender que Jesús, y si lo fuéramos a poner en el orden en que está en el Evangelio de Mateo, ellos están pensando, esta es la oportunidad de nuestra vida, porque este hombre ya va a la muerte.
Y si no lo encontramos ya, no es nunca. No vamos a tener la oportunidad. Si no es ya, se nos fue la oportunidad. Lo que la multitud no ha logrado entender. Cuando uno se detiene a mirar el pasaje y Jesús le pregunta ¿qué quieren que haga por ustedes? O la primera reacción que uno tiene frente a la pregunta es: Señor, ¿acaso no es evidente lo que ellos están buscando? Pues no es como muy evidente. ¿No te parece que la pregunta está sobrando? No, la pregunta no sobra, porque la pregunta lo que hace es confrontar al ser humano con su realidad, con sus carencias. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios tenemos que ser muy claros de nuestras carencias, para que entendamos que cuando nos acercamos a Jesús y Jesús nos escucha, no es en razón de nosotros, sino en razón de su gracia. Pero también en esa oración, en esa expresión que Jesús está, en esa pregunta, está pretendiendo Jesús que ellos le muestren la confianza que tienen a la multitud, a todos esos fans que son solamente de gritos, pero no de vida. Señor, queremos recibir la vista. ¿Tú sabes lo que está diciendo ese par de hombres ahí en esa expresión? Señor, queremos recibir la vista. Esa palabra Señor es la misma expresión del Antiguo Testamento cuando leemos la palabra en el Nuevo Testamento. Recuerden, el Nuevo Testamento fue en griego, el Antiguo Testamento fue en hebreo, y no vamos a tocar aquí términos ni griegos ni hebreos, pero sí vamos a solamente hacer una acotación acá, y es cuando se habla de Señor, aquí no es la palabra formal, como cuando llegamos a una casa y preguntamos ¿quién es el Señor de la casa? Por favor, ¿lo puedes llamar? ¿Estamos preguntando por la persona de autoridad? No. Esa palabra Señor, acompañada de esa expresión Hijo de David, lo que quiere decir es que tú eres Dios. Es un título divino lo que esos personajes, esos ciegos que no ven, están viendo que Jesús es Dios. Están viendo que Jesús es Dios. Lo que la multitud no ha visto. Sí, recuerde. Lo que la multitud no ha visto, este par de ciegos, ese par de malditos, sí lo están viendo. Y lo que pretenden es mostrar su plena confianza. Y lo que hace Jesús es eso. Si me permite decirlo de esta forma, los pone a hablar para que ellos puedan expresar su plena confianza en Dios. Con la pregunta, lo que hace Jesús es ponerlos a hablar. Señor, queremos recibir la vista. Lo que están diciendo es: tú tienes el poder para recibirlo. Y apelamos a tu misericordia para recibirla. Apelamos a tu misericordia para recibirla. Y algo precioso es que Jesús los toca. ¿Usted se imagina hace cuánto alguien no tocaba a este par de personajes en un gesto de amor? Dice el texto en Marcos que el personaje, uno de los dos, se llamaba Bartimeo y tenía una capa, y que cuando Jesús lo manda a llamar, el tipo arroja su capa y sale corriendo al lugar donde está Jesús. Posiblemente la capa era lo único que este hombre tenía, lo único que tenía. Y desecha lo único que tiene, porque la capa es lo que lo arropa, la capa es lo que le da seguridad, la capa es lo único que él tiene, lo único que él tiene, y lo desecha por correr a Jesús. Y Jesús lo toca, los toca. Eso muestra la bondad de Dios para con nosotros, muestra compasión, muestra a un Dios que no es indiferente a nuestra realidad, y la seguridad que tienes de que Dios te escucha no depende de si oras como ora fulano, o si estás dando los pasos
1, 2, 3. ¿Estoy dando los pasos correctos? ¿Me falta alguno? ¿Son 4 o 5? ¿O son 6 o 7 los pasos? No. Creo que el texto nos invita a que es la actitud del corazón lo que prima. No es el protocolo. No son las frases muy elaboradas. No son las frases muy elaboradas. Es la actitud de corazón. ¿Cómo te estás acercando hoy a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo te estás acercando hoy a Dios? ¿Cuál es la manera en cómo hoy te acercas a Dios? Y Dios te está preguntando, y cada día nos pregunta a nosotros, ¿qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que yo haga? Y puede ser que digamos, Señor, pero tú sabes todo, ¿para qué me pones a hablar? No, la idea de la pregunta no es para informar a Dios. La pregunta no pretende informarle a Dios de mi necesidad. La pregunta pretende confrontarme a mí con mi necesidad. La pregunta no es para traerle el listado, Señor, ¿te diste cuenta que ayer me sucedió esto? ¿Te diste cuenta de la inflación en Colombia? ¿Te diste cuenta, Señor, de cómo está la situación de violencia en Colombia? Señor, ¿te diste cuenta de lo que está pasando en Ucrania? Señor, ¿te diste cuenta de lo que está sucediendo en tal parte? Señor, Señor, te voy a contar la última. Te vas a ir de espaldas, Señor. Te vas a ir de espaldas. No, absurdo. A Dios no lo informamos. En Dios confiamos. No le informamos. Y la pregunta pretende no es informarle, sino confrontarnos. Con esa expresión que nos lleva a nosotros a confiar en Él plenamente. Y que algo que debe ser claro para nosotros es que lo que más necesitamos nosotros es ser como Jesús. Eso es lo que más necesitamos. Recuerda el marco. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y ese es el marco sobre el cual está reposando todo este texto. ¿Qué necesidades tienes hoy? Y Jesús hoy te está preguntando, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es la seguridad que tienes de que Dios te está escuchando y te va a escuchar? No reposan en quién eres tú, sino en quién es Él. La seguridad de que hoy estoy siendo escuchado no reposa en mí, sino en su gracia. En la gracia de Dios. Allí reposa. ¿Y cuál es la actitud con la que nos estamos acercando? Señor, ¿tú tienes? ¿Porque yo lo merezco? Oh Señor, ten compasión de mí. Señor, devuélveme la vista. Pero con ese marco de ten misericordia de mí. ¿Qué son tus necesidades hoy? Voy a invitarle para que incline su rostro y oremos al Señor. Y aprovechamos en un mismo momento para orar por las peticiones que tenemos hoy. Situaciones muy difíciles las que estamos viviendo en el mundo. Y posiblemente hoy nos estamos encontrando con un Jesús que nos está diciendo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga en medio de una situación como la que vive Colombia, en medio de una situación como la que está viviendo el mundo? ¿Qué quieres que yo haga en medio de una situación como la que hoy está viviendo tu familia? En medio de las luchas que estás sosteniendo hoy, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es la actitud con la que hoy vamos a responder al Señor? ¿Cuál es la actitud? Señor, gracias por la seguridad que nos das, Señor, hoy en tu gracia de ser escuchados. Gracias porque la certeza de que somos escuchados no reposa en mí, sino en quién eres tú, Señor. No es algo que responde a quién soy yo, sino a quién eres tú, Señor.
Tú eres el Señor, el Hijo de David, aquel que vino a servir y no a ser servido. Gracias, Señor, porque tú has venido a acercarte a nosotros. Has venido a servirnos a nosotros. Y esa es la certeza con la que hoy nos acercamos, de que tú tomaste la iniciativa de venir a nosotros. Y lo que esperas, Señor, de nosotros no es un gran protocolo. No son unas frases muy elaboradas. No son las frases más exquisitas que puedan expresar de la mejor forma y de una manera bien estilizada, con un gran estilo, las verdades más profundas acerca de quién eres, sino que lo que quieres escuchar hoy es nuestro corazón, Señor. Lo que hoy hay en nosotros. Con esa naturalidad de esos ciegos, Señor, de ese par de hombres malditos. Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Con esa naturalidad, Señor. Cuando la multitud, Señor, está agolpada alrededor de Jesús, este par de hombres, Señor, solo tienen una expresión y es: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Qué profundas palabras, Señor. A lo mejor por su condición de salud nunca habían disfrutado de ninguna formación religiosa más que algunas pautas básicas, Señor, que recibieron en casa cuando eran niños. Pero eran excluidos, Señor, de la participación en las celebraciones fruto de sus afectaciones físicas. Y sin embargo, tú te detienes, Señor. Qué gracia, Señor. Qué bondad. La seguridad que hoy tenemos de ser escuchados como colombianos no es por quienes somos. A lo mejor no merecemos, Señor, ser escuchados. Y de hecho, no merecemos ser escuchados. Pero por tu gracia, te has detenido, Señor, en cada uno de nuestros hogares y nos estás preguntando: ¿qué quieres que yo haga? Gracias, Dios, por tu palabra, por tu llamado y por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Un abrazo para todos, muchas bendiciones, que la gracia de Dios me les acompañe y dirija siempre.